Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Recordemos el movimiento. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión me acompaña el maestro Cosme Antonio Fragoso Farías. Es un gusto estar en una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. El propósito de esta sesión es identificar qué es el movimiento, las características que lo definen y algunos tipos de movimiento. Pero antes de comenzar, queremos recordarles que debemos seguir las medidas de salud recomendadas por las autoridades sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos y mantener la sana distancia. Si es posible, permanecer en casa. No olviden tener a la mano su cuaderno para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más interesantes que puedan identificar. También anoten las dudas que surjan para que las retomen más adelante. Su libro de texto es una buena fuente de información, pero también pueden acudir a otras fuentes de información confiable, como libros o páginas de internet especializadas. Para recuperar lo que sabemos acerca de los temas que revisaremos en esta sesión, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y reflexionen sus posibles respuestas. Las preguntas son: ¿cómo se puede distinguir si un objeto se ha movido? ¿Qué es un marco de referencia? ¿Son diferentes la distancia y el desplazamiento cuando se mueve un objeto? ¿Hay alguna diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Qué significa que un objeto acelere? Ahora sí, comencemos. Primero, vamos a preguntarnos, ¿qué es el movimiento? Leslie, ¿te has dado cuenta que el movimiento está en todo lo que nos rodea? Sí, claro, maestro. Aunque nosotros no lo notemos, hay muchas cosas en movimiento a nuestro alrededor. Un cuerpo u objeto se ha movido cuando ya no está en el mismo lugar que cuando lo empezamos a observar. Si un cuerpo cambia de posición, decimos que se ha movido. Entonces ya llegamos a la conclusión de que el movimiento es un cambio en la posición. Pero ¿la posición con respecto a qué? Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, nosotros no nos movemos con respecto a ella, ya que siempre estamos en la misma posición sobre la bici. Por lo tanto, con respecto a la bici, no estamos en movimiento. Pero si una persona nos ve de lejos, verá que estamos cambiando de posición. Por lo tanto, para este observador, sí nos estaremos moviendo. Efectivamente, el movimiento es relativo. Es decir, para saber si algo se mueve o no, debemos definir un punto de referencia. El punto de referencia es un lugar arbitrario, pero a partir de este se puede medir la distancia a la que se encuentran los objetos. Por ejemplo, ustedes en casa pueden considerar como punto de referencia la puerta de entrada y calcular a cuántos metros está la tienda más cercana. Esta distancia variará dependiendo de la casa que se considere para tomar el punto de referencia. Los puntos de referencia son la base sobre la que se construyen los marcos de referencia, que básicamente son todas las coordenadas que se pueden generar desde el punto de referencia, que sirven para medir la posición y otros fenómenos físicos. Una vez que ya sabemos cómo identificar que un objeto se mueve, lo siguiente que es de interés es saber qué camino sigue. Aquí existen tres términos que debemos recordar: desplazamiento, trayectoria y distancia. Veamos cuál es la diferencia entre ellos. Para entender mejor la diferencia entre desplazamiento, trayectoria y distancia, analicemos lo que pasa con los corredores en las pruebas de atletismo. En la prueba de 100 metros planos, corren en línea recta. El desplazamiento se define como la distancia entre los puntos de inicio y fin del movimiento. Por lo tanto, el desplazamiento de los corredores será de 100 metros, que es la distancia entre el punto de salida y la meta. Recordemos también que el desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo que tiene magnitud, dirección y sentido. La trayectoria, por otro lado, es el camino que siguieron los corredores. En el caso de los 100 metros planos, la trayectoria es una línea recta que va del punto de salida a la meta, mientras que la distancia es la longitud de dicha trayectoria, que para nuestro primer ejemplo también es de 100 metros. La distancia es una magnitud escalar, que solo se compone por un número y una unidad de medida. Ahora supongamos que un corredor dará una vuelta completa a la pista y su llegada será en el mismo punto del que salió. En este caso, el desplazamiento será 0, ya que es la distancia en línea recta entre el punto inicial y el punto final del movimiento. Y como el corredor llegó al mismo lugar donde empezó, su desplazamiento es de 0 metros. Por otro lado, la trayectoria que siguió fue una especie de elipse y la distancia recorrida fue de 400 metros. Entonces, aunque no tuvimos desplazamiento, sí hubo distancia. Otro aspecto interesante que se puede analizar del movimiento es cuánto tiempo lleva a realizarlo. Si hay varios corredores compitiendo en la prueba de los 100 metros planos, el que recorra esta distancia en menos tiempo será el ganador. Usualmente decimos que el ganador fue el más veloz o el más rápido. En la vida cotidiana, muchas veces utilizamos las palabras rapidez y velocidad como sinónimos, pero en la física describen dos fenómenos, que aunque pueden estar relacionados, no son iguales.
Alumnas y alumnos, pongamos mucha atención para que nos quede más clara la diferencia entre rapidez y velocidad. Como vimos, la rapidez es una magnitud escalar, es decir, que solo está compuesta por un número y una unidad. Además, matemáticamente se obtiene cuando dividimos la distancia recorrida entre el tiempo total que tomó realizar el movimiento. Por ejemplo, si caminamos una distancia de 1500 metros en 10 minutos, siguiendo la trayectoria que se ve en pantalla, tendremos que nuestra rapidez es el resultado de dividir los 1500 metros entre los 10 minutos que tomó realizar el movimiento, es decir, 150 metros por minuto. Como vemos, para calcular la rapidez hemos utilizado la distancia recorrida, es decir, la longitud total de la trayectoria que seguimos. Pero existe otra magnitud que nos da información sobre el movimiento de los cuerpos. Es el desplazamiento. En nuestro ejemplo, podemos ver que la trayectoria caminada no es en una línea recta, sino que se siguió un camino irregular. Entonces, el desplazamiento será diferente a la distancia recorrida. Ahora supongamos que medimos el desplazamiento en nuestro ejemplo y que nos da un total de 800 metros. Si dividimos el desplazamiento entre el tiempo que nos llevó a realizar el movimiento, el resultado recibe el nombre de velocidad. Así es, la velocidad es el resultado de dividir el desplazamiento entre el tiempo. En nuestro ejemplo, la velocidad será de 80 metros por minuto. Y además, como es una magnitud vectorial, se debe indicar su dirección y sentido. Para nuestro ejemplo, la magnitud de la rapidez y la velocidad no son iguales, pero se puede dar el caso en el que sí coincidan, cuando la trayectoria que sigue el cuerpo en movimiento sea la de una línea recta. También podemos tener otro caso extremo, en donde el objeto recorra una distancia, pero su desplazamiento sea cero, como cuando se regresa al mismo punto de partida. En este caso, sí será posible obtener un valor para la rapidez, pero no para la velocidad, ya que el desplazamiento será igual a cero. Entonces, la diferencia entre rapidez y velocidad es que la rapidez depende de la distancia recorrida y es una magnitud escalar, mientras que la velocidad depende del desplazamiento y es una magnitud vectorial. Hasta ahora hemos considerado que los movimientos recorren desplazamientos iguales en tiempos iguales, es decir, que tienen una velocidad constante. Pero, ¿qué pasa si un objeto se mueve más rápido o más lento? Cuando existe un cambio en la velocidad con la que se realiza un movimiento, se habla de un movimiento acelerado. La aceleración nos indica el cambio en la velocidad, en cuanto aumenta o en cuanto disminuye. La aceleración, igual que la velocidad, es una magnitud vectorial, por lo que comparte sus características vectoriales con esta última, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Un movimiento acelerado y además uniforme, con el que probablemente estemos familiarizados, es la caída libre, que se representa cuando dejamos caer un objeto sobre el suelo. Por la acción de la gravedad, un objeto en caída libre aumenta su velocidad durante la caída, lo que significa que se está acelerando. Veamos el siguiente material audiovisual para comprender un poco más la aceleración. Afirmativo 345 en progreso, por la principal 4. En la siguiente intersección lo alcanzamos. Este no se nos escapa. Tienes razón. Lo bueno es que la calle es totalmente recta, no podrá escapar. Verás qué velocidad alcanzamos. Estoy en problemas. La policía me alcanzará muy pronto. Necesito una alternativa. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, es decir, que aumenta su velocidad de la misma manera cada segundo. Cuando se viaja con una aceleración constante, la velocidad cambia en la misma proporción en todos los intervalos de tiempo. Veamos lo que sucede cuando el camino es sinuoso. Se irá por la calle 14, ahí no podré seguir acelerando igual. Cuando hay cambios de dirección, comúnmente es necesario frenar y acelerar en diferentes partes del camino. ¿Habrán podido mantener la velocidad que llevaban los policías? ¿Escaparía el ladrón debido a los cambios en la aceleración? En el ejemplo de la persecución, vemos cómo varía la velocidad debido a cambios en la dirección y la rapidez. Por fortuna, el arresto del ladrón fue posible gracias a la caída de unas rocas que se desprendieron de un peñasco y obstaculizaron el camino. El resultado de la caída libre de las rocas es un aumento de velocidad conforme van descendiendo, es decir, una aceleración constante. ¿Qué te pareció el video, Leslie? Estuvo buenísimo. Súper interesante. Alumnas y alumnos, como vimos, es muy común encontrar la aceleración en la vida cotidiana y nos indica cómo cambia la velocidad. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos en reposo y comenzamos a caminar. En un principio, nuestra velocidad es 0, ya que no nos movíamos, pero después, al iniciar el movimiento, nuestra velocidad cambió, aumentando. Por lo tanto, existió una aceleración. Efectivamente, otro ejemplo es cuando un automóvil frena para detenerse. En su movimiento hubo un cambio de velocidad. En este caso, una disminución y por lo tanto una aceleración, aunque es una aceleración negativa o desaceleración.
Además, como la velocidad es una magnitud vectorial, otra forma de modificarla es cambiando su dirección. Entonces, si vamos en una bicicleta y tomamos una curva, aunque nuestra velocidad no cambie su dirección, sí lo hará, por lo que existirá una aceleración. Estudiantes que nos acompañan, hemos llegado al final de la sesión. Recuerden retomar las preguntas que hicimos al principio y revisen sus respuestas. De ser necesario, corríjanlas o compleméntenlas. Las preguntas fueron: ¿cómo se puede distinguir si un objeto se ha movido? ¿Qué es un marco de referencia? ¿Son diferentes la distancia y el desplazamiento cuando se mueve un objeto? ¿Hay alguna diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Qué significa que un objeto se acelere? Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión y los invitamos a que sigan los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. ¡Hasta luego!